Principio número 2. No quisiera y no quiero pedirles, levante la mano quien tiene deudas, porque luego no nos gusta mucho, ¿verdad?, que sepan que tenemos deudas. Pero yo creo que todos de alguna forma, alguna vez o actualmente, debemos deudas que hemos adquirido. ¿Cierto? Sí. Algunas deudas son deudas planeadas, pero otras deudas ya se salieron de control y tal vez están afectando nuestra vida cotidiana. Por eso es el propósito que vamos a hablar de este tema, este segundo principio, el verdadero costo de las deudas. Pero, bueno, solamente recordando, semana pasada con Manuel hablamos acerca de la parte de Dios y nuestra parte. Hoy vamos a tratar, pues, el asunto de las deudas. Solamente les explico. Los temas que compartimos aquí al frente probablemente no abarcan todo el capítulo o la lección que tienen en su libro. Entonces, no necesariamente quien expone aquí al frente, en este caso la semana pasada Manuel, la antepasada Víctor, ahora yo, no necesariamente quien expone va a decir tal cual lo que está en el libro, porque si es así, pues mejor se pasa y lee el libro ahí delante de todos, pero no es el caso. Me explico. Entonces, se toman algunos principios del libro y los tratamos de exponer, explicar y aún a veces enriquecer estos principios cuando compartimos aquí al frente. No tiene necesariamente un orden cronológico como está en el libro, e incluso puede a veces traer cosas que el libro no trae. Entonces, aunque es posible que ustedes puedan seguir la clase cuando la compartimos en su libro, tal vez de repente se pierda, ¿no? Ay, ¿dónde está eso que dice? Es posible que pase eso o suceda eso. Muy bien, entonces se los explico solamente para que sepan que hay algunas diferencias, a veces bastante grandes, en lo que se expone aquí. El día de hoy casi vamos a hablar lo que ustedes leyeron en el libro, salvo algunas pequeñas diferencias. Muy bien. Quiero empezar con la primera diferencia, porque esta escritura no está en su libro, pero quiero compartirlas con ustedes. Colosenses 2, 13 al 15. Fíjense lo que dice. Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora, Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Por medio de Cristo, los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Si ustedes pueden ver en esta escritura, aquí está el concepto de deuda también. Y lo vemos desde un principio, un aspecto espiritual. Todos, ahí si no nos excluimos a nadie, todos contrajimos una deuda. Y esa deuda que contrajimos fue a causa de ¿qué? ¿Ustedes saben? De nuestros pecados, todos. Y esa deuda pudo haber sido cada vez más terrible, más fuerte. Pero la Biblia dice que cuando nosotros tenemos esa deuda, hubo seres que tenían autoridad sobre nosotros. ¿Quiénes eran esos seres? Seres espirituales, ¿no? Podría ser los seres espirituales que te tientan al odio, al rencor, a la falsedad, a engañar o ser mentiroso, cada vez más mentiroso, a ser impaciente, intolerante, a ser enojón, enojona. Cada vez en esos pecados del carácter nos vamos hundiendo más y más y más, y es difícil salir. Hay otros pecados también, como los pecados que tienen que ver con la sensualidad, la pornografía, el caso
Y bueno, yo creo que abarca ambos géneros, pero tal vez un poco más, o más en los hombres. El ser adictos a la pornografía, una y otra, nos va hundiendo más y más y más. Pecados que tienen que ver con nuestras relaciones conflictivas, nos van hundiendo más y más. Y cada vez es más difícil salir de ello. ¿Y quién tiene autoridad sobre nosotros? Pues sí sabe, eso que nos domina, ¿no? Porque ya ha agarrado cierto poder sobre ti. De tal forma que ya puede que te tenga o nos tenga aquí en sus manos. Así es. Ya no puedo salir del odio, ya no puedo perdonar, ya no tengo esperanza. ¿Por qué? Pues porque el pecado ha tomado posesión de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa o qué tiene que suceder? Esa deuda debe de ser cancelada si queremos ser libres de eso. Pero eso no es posible, a menos que intervenga Jesús. Y cuando Raúl compartió la Santa Cena, ya no lo dijo, todos lo entendemos muy bien, pero precisamente Jesús vino a través de su sacrificio y su muerte a cancelar esa deuda. Es decir, empiezas de cero. Ahora, como bien lo dijo también él, esfuérzate por llevar una vida recta. Amén. Él perdona todos nuestros pecados. Dice, ya, estás libre de esa carga. Ya lo confesaste, ya lo hablaste, ya te arrepentiste. Te hago libre. ¡Wow! Eso es increíble. Amén. Eso lo hace Jesús. Así Como es. vemos en esta imagen, 4 puse ahí, 4 áreas en las que nos endeudamos, ¿no? Hablando de posesiones, Satanás, el mal, te ofrece lo que no puedes comprar con tu dinero, y como no lo puedes obtener, te dice roba, miente, falsifica, corrómpete. Ajá. Todo eso lo ofrece Satanás. Agárralo, disfrútalo. Ajá. El sexo que tú sabes que no puedes tener, porque el sexo está permitido, por supuesto, y es increíble, maravilloso, dentro del plan de Dios. Así es. Pero aquel que lo quiere obtener fuera del plan de Dios, se lo ofrece Satanás, el enemigo. ¡Ay! Haz lo tuyo, mira, toca, tómalo, disfrútalo. Y lo empiezas a hacer y te vas hundiendo. Poder. También en las relaciones, ¿verdad? El querer ganar, el tener la razón, a mí nadie me va a ofender, nadie me va a lastimar, nadie me va a provocar ningún mal. Yo sé defenderme. No te dejes, insulta, lastima, golpea si es necesario. El poder, ¿verdad? Y obviamente una gran gama de placeres relacionados con las adicciones como alcohol, drogas, etc. Todo eso se ofrece gratuitamente, entre comillas, pero en realidad nada es gratis. Te lo va a cobrar. Sí. Y te va a hundir. Ajá. Y te tiene aquí, bien agarradito, chantajeándote. Así es el diablo. Así es el enemigo. Así que, si tú eres un discípulo de Jesús, un cristiano, libérate. Amén. Confiesa y libérate. Si no has tomado la decisión de seguir a Jesús todavía, o tal vez la has tomado, pero vas lentamente, entonces necesitas apresurar y decir, ayúdenme, quiero saber cómo liberarme de esto. Amén. Hoy nos vamos a enfocar en el aspecto financiero. Dice 1 Corintios 7:23, Dios los ha comprado a ustedes, ¿de acuerdo? No permitan que otros... ¿Se quitó, Miki? A ver, por favor. Dice, no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Un gran principio que está aquí. Todos, Dios nos da la oportunidad de liberarnos. Los que ya la tomaron, agárrenla. Si no la has tomado, libérense. Pero ahora no permitan que otros hombres los hagan
esclavos. Y las deudas nos hacen esclavos. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Las deudas que contrajemos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Contraemos con otras personas, ¿verdad? Proverbios 22:7 que leímos, que aprendimos, intentamos, era el propósito aprender memoria. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y es terrible, pero todas estas empresas ofrecen sus créditos de una manera tan fácil cada vez más, ¿no? O no tienes que comprobar gastos, es más, no traigas aval, no tienes que tener un historial crediticio, te prestamos. Ajá. Y dices, órale, qué padre, ¿no? Y uno va y echa su firma. Y con esa firmita te agarro. En los tiempos que yo era niño, era difícil que las personas tengan tarjetas de crédito. Ajá. Hoy es fácil tener tarjetas de crédito. O más fácil, mucho más fácil, ¿no? Hoy es más fácil adquirir estos créditos aún a aquellos que quizás, bueno, no tengo tanto dinero, no tengo un historial crediticio. Hay lugares que pueden prestarte sin eso. A estas personas lo único que les interesa es agarrarte. Digo, no son necesariamente malas, ¿verdad? Pero te quieren aquí. Y sin que te des cuenta, te atrapan. Ajá. Bueno, ¿por qué es importante este estudio? El 63% de los mexicanos pide créditos para pagar sus deudas. Fíjense, es curioso, esta tabla gráfica nos revela el monto promedio solicitado por destino del crédito que se les da a las personas. Uno de los más altos es este que está aquí. Se llama consolidar deuda. Hombres y mujeres. Es uno de los montos más altos que se le presta a la gente. Dicho en otras palabras, la mayoría de las personas que piden prestado piden para consolidar deudas. ¿Qué es esto de una consolidación de deuda? Bueno, piden a otro banco prestado para pagar unas deudas que tienen. Por ejemplo, hay instituciones que hacen precisamente esto: te prestan para que tú pagues a 5 bancos, 5 tarjetas que tienes. Yo agarro tu deuda y tú solo me pagas a mí. Aparentemente es bueno, pero bueno, es interesante saber que justamente pedimos prestado como mexicanos más para pagar deudas que ya tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué créditos tratan más los mexicanos? Miren, tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio. Esto significa que los mayores créditos son para necesidades básicas. Es decir, la mayoría de los mexicanos usamos los créditos para comprar la despensa, los zapatos, el vestido, bueno, la ropa, cosas básicas. ¿Qué significa eso? Que con nuestro dinero ya no estamos cubriendo las cosas básicas y entonces estamos utilizando créditos para pagar cosas básicas. Imagínense a dónde vamos a llegar. El problema de todo esto también radica en que el 90%, no lo separé, de las parejas que se divorcian apuntan al aspecto financiero como uno de los más importantes en el desarrollo del conflicto. La mayoría de los consejeros matrimoniales que tratan de salvar un matrimonio dicen que sus problemas principales tienen que ver con sus finanzas. Problemas financieros. Gastan más de lo que pueden pagar. ¿Qué es la deuda? Dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Esa es una deuda. Algunas razones por las que caemos en deuda está en su libro, esto lo pueden ver. No ahorramos con regularidad, no es un hábito.
en nosotros ahorrar con regularidad. Estamos viviendo un nivel socioeconómico al que no pertenecemos. Por el famoso Dino David. estar en el nivel de la clase social que quiero estar. Estamos gastando para mantenernos en ese nivel cuando en realidad no somos de ahí. Algo que me impresionó mucho. Conocimos a un anciano en la iglesia de Boston hace algunas semanas, en la Ciudad de México, que nos vino a visitar. Un hombre muy sencillo, en una de las ciudades pues, del primer mundo. En la iglesia de Boston es una de las iglesias pues, que tiene un mejor ingreso de sus miembros a nivel internacional. Y él es un anciano de la iglesia, pero es un hombre tan sencillo que dice: yo no aparento nada. Vivo en una casa muy sencilla, muy humilde. Él es de raíces mexicanas, bueno, más bien es mexicano, pero ha vivido muchos años allá. Y viene a mi casa cualquier tipo de personas de la iglesia y no me da pena que lleguen a mi casa sencilla. Un anciano, un líder, pero dice: pues mantengo mi nivel real, lo que soy. Es un anciano que no propiamente trabaja directamente o como tiempo completo para la iglesia, pero sí es un anciano con la autoridad de un anciano en la iglesia. Es increíble. Tal vez deberíamos aprender también a vivir de acuerdo a lo que ganamos, a la condición en la que estamos. Y número 3, no confiamos en Dios. ¿Y a qué nos referimos con no confiamos en Dios? Ustedes se han dado cuenta a través de los capítulos anteriores que hay grandes principios en el libro de finanzas que debemos hacer nuestros. Pero cuando no los hacemos, nos rebelamos en contra de la palabra de Dios porque no le queremos dar a Él la autoridad. No queremos hacer del Señor lo que realmente es, el dueño incluso de nuestras vidas. Y entonces no confiamos en Él y cada vez nos hundimos más. 2 problemas básicos, también lo dice su libro, Proverbios 22-26, dice: no te comprometas por otro ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Número 1, tomamos compromisos sin tener una forma cierta de pagar. Este es un principio, es un problema por el cual adquirimos deudas. Y el segundo, Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Presumimos del futuro, ¿verdad? Ahí está, bueno, esa foto que ven ustedes ahí, más bien es una pintura, es una pintura increíblemente interpretada por Rembrandt, el famoso pintor y artista alemán del siglo XV, que habla de la parábola. Fíjense, en nuestras Biblias esta parábola a veces la encontramos como la parábola del rico necio, ¿verdad? O a veces la encontramos como la parábola del rico insensato. Ajá. Y sin embargo Rembrandt le puso este título a su obra: la parábola del tonto rico. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eso narra. ¿La han leído? Lucas 12:16. La leyeron seguramente en esta semana cuando estaban. Habla de este hombre, un hombre rico que tuvo una gran cosecha y dijo: ¿qué haré? Tengo mucho dinero y mucha cosecha. Ya sé, voy a construir graneros, guardaré mi dinero ahí, tal vez con la idea de que en el futuro mi dinero va a producir mucho más, o mis cosechas van a sobrevaluarse. Famosos conceptos ahora del mercado, ¿verdad? Todo de la bolsa de valores. No, pues es que esta moneda va a costar mejor si invierto en esto o en aquello. Todas estas actitudes presunciosas que a veces podemos tener, o esta actitud de el dinero que voy a ganar seguramente va a ser más. Y luego dice la Escritura que llega el Señor y dice: esta noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Es una actitud muy arrogante de nosotros establecer castillos de arena en el futuro cuando realmente no son reales. El costo de las deudas abarca
no solo el aspecto financiero, sino el aspecto físico y sobre todo emocional. Hay una gran carga emocional difícil que es producto de tengo tantas deudas, no sé cómo pagarlas. Hay gente que se ha suicidado, quitado la vida porque no puede pagar, se han divorciado, se han enfermado por las deudas tan fuertes que tienen, alta depresión arterial, enfermedades relacionadas con las tensiones. Todo esto afecta al hombre y por supuesto el área espiritual. ¿Cuántas personas no han perdido su fe por problemas económicos? Sí. Dos causas o deudas comunes, perdón. De deudas o deudas comunes, perdónenme la redundancia. Me falta un poco de oxígeno en el cerebro, pero ahí está. Tarjetas de crédito, hipoteca de casa, de la casa. Son como dos generales, ¿no? Grandes deudas que adquirimos. Tarjetas de crédito. Se ven muy padres en nuestras carteras, ¿verdad? Y recuerdo cuando iba a sacar mi primera tarjeta de crédito, era una HBC Visa. Y dije, ¡ay, está bien bonita! ¿Y cuánto necesito? Porque no tenía crédito, no tenía historial que le dices, deposita, creo que 2,000 pesos y te la damos. Y hice un esfuerzo y deposité. Primera tarjeta de crédito. Bien bonita. No hubieran visto cómo batallé. No batallé en el sentido de que no quería pagar, sino esas fechas de pago últimas caían a veces en sábado, ya no me daba tiempo de ir al banco y me pasaba el lunes y ya me metían un cargo. Oye, pero fue 14 el sábado, yo tenía que pagar el 15, es domingo, no abren, pues ni modo, tenías que pagar antes. Y bueno, me metí en problemas. Y para cancelarla batallé un montón, tuve que hacer horas en el teléfono. Oye, quiero cancelar, bueno, sí, te voy a pasar con tal ejecutivo. El ejecutivo ha hecho un rollo, ¿por qué vas a cancelar? Ok, te voy a pasar con otro. ¿Y por qué no me la cancelan ya? ¿Qué problema? Sí. Las tarjetas de crédito se pueden volver una trampa para nosotros. ¿Cuándo? Cuando hacemos compras cotidianas y no están en nuestro plan de control de gastos. O cuando no estamos pagando lo que compramos en el plazo que necesitamos pagar. Entonces, si se hacen compras cotidianas, nunca compres algo si no está en tu plan de control de gastos, o sea, en tu plan financiero. Eso es complicado, ¿no? Porque luego llega el Buen Fin y dices, pues el Buen Fin es en noviembre, que ya viene, por supuesto, ¿verdad? Y dices, ¿cómo voy a perderme esta oferta que está tan buena? No queremos ver. Es que, ¿cuándo voy a poder comprar ese refrigerador? Nunca. Ese traje, yo siempre traigo el mismo traje. Tengo 3 trajes buenos, aunque tengo otros que no me quedan grandes, me los regalaron, todavía no los arreglan. Pero eso nos pasa, ¿no? Vemos una súper oferta, no está en nuestro presupuesto, pero es tan buena que dices, caray, ¿cómo la voy a dejar? Y compramos, como dice el libro, ¿no? Compramos y dices, bueno, voy a comprar esto, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que pagar? No, pues tanto. Pues ahora lo compro. No. El mínimo que tienes que pagar es un gancho, es una trampa. Eso nunca va a permitir que termines de pagar tu deuda, pagar el mínimo. No. Te atrapan cada vez más. Si pagas algo, si compras algo, o tu tarjeta de crédito y no hay meses sin intereses, ¿cuándo debes pagarlo? El corte, la fecha de corte. Antes de la fecha de corte. Así, no hay de otra.